Ya. Buenas tardes, profesor. Somos grupo número 8. En la tarea calificada participación número 2 está conformada por Centeno Huanca Rosa y la que les habla Velázquez Choque Brigitte. A continuación, vamos a aplicar las indicaciones generales. Primeramente, vamos a resolver el caso número 1, que se requiere la aplicación de los principios de programación lineal mediante el método simplex. Maximizar z es igual a 8x1 más 2x2 más 4x3. En base a las restricciones. Planificar el transporte para el costo que sea mínimo, el mínimo. Con respecto a las indicaciones específicas, para el desarrollo del caso, tenemos que considerar adecuadamente todos los siguientes aspectos. Solución del método simplex. Ya. El planteamiento. Bueno, ¿no? Primeramente analicemos el planteamiento, la declaración de variables, que son tres, el x1, x2 y x3. La función de objetivo, la maximización z es igual a 8x1 más 2x2 más 4x3. Con respecto a las restricciones, la restricción número 1, el x1 menos x2 más 4x3 menor o igual a 6. Y la segunda restricción, x1 menos x2 menos x3 mayor o igual a menos 4. ¿Qué quiere decir? Acá como es negativo, entonces nosotros tenemos que dejarlo primeramente así. Una de las restricciones nos pide que sí o sí tiene que ser positivo. Por ello, se multiplica todas las restricciones por menos 1. Y de igual manera, ¿no? También para que salga el positivo. Con respecto a la restricción número 3, el x1 más menos, perdón, menos 6x2 más x3, ahí no se puede ver, es menor o igual a 8. La no negatividad x1, x2 y x3 es con respecto, bueno, es mayor o igual a 0. Siguiente. Le doy el paso a mi compañera. Listo. Continuando con lo que corresponde. Buenas tardes, profesor. Continuando con la exposición, vamos a pasar a ver lo que corresponde a la transformación de estas inecuaciones que anteriormente mi compañera ya ha expuesto. Respecto a la primera, primero a la función objetivo, que es la maximización de z. Esta función objetivo la cual vamos a convertir en ecuación igualando a cero. Entonces quedaría z menos 8x menos 2x2 menos 4x3 va a ser igual a cero. Las restricciones de igual forma, como están a nivel de inecuación, les pasamos a ecuaciones, donde x1 menos x2 más 4x más. Acá vamos a hacer uso de las variables de holgura, tanto S1, S2 y S3. Aumentamos más S1 es igual a 6. En la segunda restricción, vamos igual a convertir esta inecuación a ecuación justamente convirtiendo el valor igual a cero. Menos, acá se quedaría menos 1x1 más x2 más x3 más s2, que es la segunda variable de holgura, es igual a 4 en base a esto. Y la tercera restricción igual convertida de ecuación, que es esta, quedaría igual x1 menos 6x2 más x3 más la tercera variable de holgura es igual a 8. Para la utilización de ello, vamos a ver lo del método, la tabla simplex, donde vamos a hallar lo que corresponde primero a una columna pivot y luego la fila pivot, en base al coeficiente de cada una del- en base a la transformación que hemos realizado en las ecuaciones. Primero, donde z
lo que corresponde a al primer coeficiente es 1, luego sigue el -8, en lo que corresponde a la variable x1, a la variable x2 corresponde -2 y a variable x3 corresponde -4. Y así sucesivamente, las restricciones de igual forma en lo que corresponde sus variables de holgura. El primero, z no tiene valor aquí, pero la variable x1 tiene 1 como coeficiente, x2 tiene -1, x3 4 y bueno, la variable de holgura que la tenemos. Y de igual forma la segunda restricción, donde la variable x1 tiene como coeficiente -1, la variable x2 tiene 1 y la variable x3 tiene 1. De igual forma, la variable de holgura, la tercera, no tenemos un z, es 0, pero sí las variables originales, que son x1, su coeficiente es 1, x2 el coeficiente es -6 y x3 el coeficiente 1. Entonces, respecto a ello, vamos a ver también lo que corresponde a las variables agregadas. Este, respecto a las variables de holgura y su ubicación. Entonces, en la primera, en lo que corresponde a la función objetivo, no tenemos el variable de holgura, pero sí a partir de las restricciones, de acuerdo a lo que ya hemos explicado anteriormente. En la primera restricción, tenemos la variable de holgura que aparece en lo que es este, que es la S1, la variable 1, que su coeficiente es 1. En la segunda restricción aparece la variable de holgura S2, su coeficiente es 1. Y en la tercera, de igual forma, aparece la variable de holgura S3 y su coeficiente es 1. Ya, entonces, dados esos pasos, vamos a ver lo que corresponde acá, lo de la solución, donde la primera tiene la función objetivo 0, primera función de restricción es igual a 6, la segunda función de restricción 4 y la tercera es 8. Para ver lo que corresponde a la columna pivot, de acuerdo a lo estudiado, esto nos dice que tiene que ser el valor más negativo. En este caso, el valor de la columna sería el -8 comparado con los demás. Entonces cogemos a esta columna como la columna pivot. Pero ahora tenemos que ver también la fila pivot, comparándolo de igual forma, pero en este caso es el menor valor positivo. ¿Y cómo se halla esto? Haciendo una división respecto a las restricciones. Y esta división es en base a la solución, en este caso 6 entre la columna pivot. Solamente son en base a esas tres restricciones. Entonces sería 6 entre 1 y nos da 6. De igual forma esta, 4 entre -1 igual a -4. Y 8 entre 1, 8. Entonces el menor valor positivo estaría en toda esta fila. Por lo tanto, vemos acá la intersección entre ambos y está en el punto 1. Entonces, ese sería el elemento pivot. Luego, para verificar también hacemos un segundo cuadro, también para ver lo que es el valor más negativo y de igual forma el menor valor positivo, y ver si tenemos un nuevo valor respecto a ello. De igual forma, lo que vamos a hacer primero acá, ver la conversión de la columna del elemento pivot en base a a la fila pivot. La fila pivot se halla la nueva fila dividiendo la fila pivot actual, que es esta, donde tenemos el elemento 0, entre el elemento pivot, que es 1. Todo esto, entonces, todos esos datos divididos entre 1. Lo refrendamos y nos dan estos datos. ¿Ya? Luego hacemos lo mismo pero ya con esto, con lo que corresponde a la función objetivo. Y la función objetivo es la fila actual, que es esta, entre, esto va a ser la fila actual menos el coeficiente de la columna pivot, en este caso -8, por la nueva
fila pivot, que sería por cero, y nos da este dato. De igual forma, el segundo sería el -8 menos por, bueno, entre paréntesis pondríamos el -8 que también está acá, y eso por la nueva fila pivot, en este caso sería uno, y así sucesivamente, llenamos los datos, ¿ya? En lo que corresponde el tercero, de igual forma, tenemos la fila actual que es cero menos el coeficiente de esa fila pivot que va a ser todo menos uno por lo de la nueva fila pivot que sería cero y eso nos da cero. Y así sucesivamente llenamos todos los datos que corresponden. De igual forma que sería la cero por su variable pivot, que acá en este caso es uno y por en la nueva fila pivot, que sería cero. Acá la fila pivot, como pueden ver, ha cambiado a 1 y así sucesivamente. Entonces, para hallar lo que corresponde a la... De igual forma, con la solución se hace lo mismo. Para hallar, si tenemos acá ya hemos hallado en este aspecto que sí vamos a tener una columna pivot porque acá está el mayor valor negativo. Pero tenemos que ver si tenemos una fila pivote. Entonces, de igual forma, así como hicimos en el primer caso, lo hacemos aquí una división simple, pero solamente respecto a las restricciones. ¿Ya? Entonces, vamos allá. La solución, que sería 6 entre la columna pivot que hemos hallado, entre -1, nos sale -6. De igual forma, este sería 10 entre cero, que nos saldría una división, que es indivisible. Y de igual forma, 2 entre -5 y nos sale -0,4. Entonces podemos ver de que aquí tendríamos que haber hallado el menor valor positivo, pero como se dan cuenta, no tenemos un menor valor positivo, por lo tanto, en este aspecto no hay una fila pivot. Entonces, lo que podemos llegar a conclusión es que nos encontramos en un caso especial de lo que corresponde al método simplex, donde el valor objetivo está no acotado, ya que no hay ningún valor positivo en la división entre la columna solución como hemos hallado y la columna pivot que la hemos determinado y solamente llegamos a ello. Entonces, el tipo de solución que hallaríamos es una solución no acotada. Bueno, eso sería todo respecto a nuestra participación. Gracias.